Bueno, fíjense en esta pregunta. Esta pregunta me gusta mucho porque es una típica pregunta del ICFES, ¿sí? Miren lo que dice. En el circo, un estudiante observa a un payaso bajando por una rampa mientras monta un monociclo. Ver figuras, bueno, ahí está la situación. Luego dice, un estudiante mide la distancia recorrida por el payaso, el número de pedalazos que da el payaso para descender por la rampa y el tiempo que ha transcurrido desde que inició su descenso. Los resultados de sus mediciones aparecen en esta tabla. Bueno, aquí está, número de pedalazos, distancia en metros y tiempo en segundos. De nuevo, aquí aplico otra vez la estrategia que les enseñé ayer. Yo solamente leo los títulos para saber de qué trata, ¿sí? Pero ya cuando sepa la pregunta, sí analizo. Ya yo sé que ahí es número de pedalazos, distancia y tiempo. Lo dice. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuántos pedalazos habrá dado el payaso cuando haya recorrido 18 metros? Bueno, aquí toca tener en cuenta sobre el número de pedalazos y la distancia. Esta porque es una típica pregunta del ICFES, porque es de análisis de gráficas, ¿sí? Que nosotros analicemos lo que está pasando aquí. Y al ICFES le gusta mucho eso, ¿sí? Al ICFES quiere que ustedes sepan leer este tipo de gráficas, que sepan leer eh, tablas y esas cosas. Entonces, fíjense, miren lo que pasa. Un pedalazo recorre 2 metros. Dos pedalazos recorre 4 metros. 5 pedalazos recorre 10 metros. 7 pedalazos recorre 14 metros. Bien. Entonces, fíjense que la distancia, miren que la distancia sale de dividir el número de pedalazos entre 2. ¿Sí? Dividir entre 2. Bien. ¿Cómo no se da cuenta de eso? Bueno, pues leyendo bien, ¿sí? Dándose cuenta de que, miren, 4 entre 2 es 2. 10 entre 2 es 5. 14 entre 2 es 7. Bien, o sea, la mitad. La distancia, o sea, el número de pedalazos es la mitad de la distancia recorrida. Bien, entonces, si yo tengo 18 pedalazos, 18 metros, y recorrió 18 metros, entonces, ¿cuántos pedalazos dio? La mitad. Sí, porque esa es la tendencia, eso es lo que se está repitiendo, ¿verdad? Eso se llama tendencia. La tendencia aquí es que se multiplica por 2, ¿sí? Por ejemplo, para pasar de número de pedalazos a distancia, multiplico por 2. Y para pasar de distancia a número de pedalazos, sea al revés, lo que hago es dividir entre 2. Bien. Entonces, si yo quiero pasar de distancia a pedalazos, tengo que dividir entre 2. O sea, 18 entre 2, eso da 9. Y ahí está la respuesta. ¿Sí? Entonces, esta pregunta no era de ningún tema así específico, sino análisis de tablas, ¿sí? Análisis de tendencia. Y a Lipe le gustan mucho estas preguntas. ¿Sí? Yo creo que esa estaba pues fácil, pero es importante que ustedes estén preparadas para eso, para que el día de la prueba de IFES ustedes respondan de una. Entonces, si ven, esta pregunta uno se gasta 10 segundos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver otra preguntita que sea más. Por ejemplo, esta, la 114 dice, un estudiante tenía algunos resortes y quería saber cuál de ellos era más elástico. Para esto, colgó una masa de 500 gramos a cada uno de los resortes y midió cuántos se estiraban. Un compañero de clase desea corroborar las medidas realizadas. Para esto, él vuelve a hacer las mediciones asegurándose de, bueno, él quiere corroborar, ¿verdad? Quiere corroborar las medidas. Entonces, si yo quiero corroborar lo que hizo el otro estudiante, tengo que hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Tengo que hacer la misma prueba con los mismos resortes, con las mismas masas, todo igual. Pero desde el principio para corroborar, para comprobar que lo hizo bien. ¿Sí? Entonces, miren la A.
La dice, usar la misma masa para probar todos los resortes. Sí, eso puede ser, porque si yo a uno le pongo más peso que al otro, entonces no puedo saber cuál es más elástico. ¿Sí? Para yo poder comparar y corroborar, tengo que hacerlo bajo las mismas condiciones. Si yo, por ejemplo, cambio la masa, ya eso me cambia, ya voy a tener otro resultado por obvias razones. ¿Sí? Entonces, necesito las mismas condiciones para poder corroborar o si yo quiero compararlos. Entonces, la A puede ser, sigamos leyendo, dice B, que todos los resortes terminen estirados la misma longitud. No, porque yo quiero ver es cuál se estira más. Y si yo hago que todos tengan la misma longitud, o sea, que terminen estirados la misma distancia, pues no voy a tener cuál es el que más se estira. Si el estudiante quiere hacer esto, tiene un resorte y le coloca un peso, ¿sí? Un peso de 500 gramos. Entonces, él quiere ver cuál es más elástico, o sea, cuál se estira más. Eso es lo que él quiere hacer. Pero si yo coloco que todos se estiran a la misma longitud, entonces no puedo ver cuál es más elástico, ¿verdad? No tiene sentido, ¿sí? Porque no puedo saber cuál es más elástico. Si los pongo a todos a la misma, que se estiren igual. Porque la idea es que se estiren diferente para yo poder ver cuál se estira más. Entonces, por eso es que la B no puede ser. Se dice estirar todos los resortes al mismo tiempo. Bueno, pues esto, aquí no queremos ver cuál se estira más rápido que otro. ¿Sí? Entonces, da igual si yo estiro, si los estiro al mismo tiempo o no. Porque aquí lo que yo quiero saber es cuál se estira más, independientemente de que uno se estire más rápido que el otro. Entonces, la C, no, eso no tiene nada que ver con el tiempo. Dice la D, que todos los resortes tengan el mismo tamaño. Bueno, pues eh, esto puede ser, pero es que aquí la elasticidad de un resorte no depende del tamaño. Yo puedo tener un resorte pequeño, pero que se estire mucho, y un resorte grande, pero que se estire poquito. Por ejemplo, si yo tengo un resorte como el de un resorte grande, así como el de las motos, ¿sí? Los muelles de las motos se dice. Ellos tienen un resorte allí atrás que impide que hace que la llanta pueda, pues, eh, hacerse para abajo y para arriba, ¿sí? Dependiendo del peso. Ese es un resorte grande y grueso. Entonces, eso no se va a estirar tan fácilmente. O sea que no se estira mucho. Pero si yo tengo, por ejemplo, un resorte pequeño como el de los lapiceros, ¿sí? Como el de los lapiceros, si yo le coloco un peso, pues eso se va a estirar todito, ¿sí? Se va a estirar casi que todo porque es un resorte, pues, delgadito. Eso quiere decir que el resorte pequeño se estira más que este grande. O sea que aquí no nos importa el tamaño del resorte, sino cuánto se estira, ¿sí? ¿Cuál es el más elástico? El más elástico, o sea, el que más se estira, ¿sí? Independientemente de que si es más grande o más pequeño. Entonces la D no puede ser. Entonces sí nos quedó la A, ¿sí? ¿Les quedó claro? Esa pregunta sobre resortes, pues, puede confundir mucho, pero ya si uno las trabaja con anterioridad, ya eso se hace súper fácil. Entonces sí, ¿qué les pareció? Seguimos. Listo, sigamos. Vean que no es nada fácil, no es nada difícil, solamente lectura hasta el momento. Bueno, pero aquí sí viene una que toca saber algo, o sea, aquí sí toca saber algo. Dice, una gota de agua sobre una pelota como se muestra en la figura. Bueno, aquí pues, una gota de agua cae sobre la pelota, debió decir. Dice, ¿cuál de los siguientes vectores representan las fuerzas de acción sobre la pelota y reacción sobre la gota del agua al momento del choque? Bueno, es una pregunta sobre acción y reacción. Esa es la tercera ley de Newton. Bien. Entonces, esa ley que me dice de que a toda acción
se le otorga una reacción del mismo tamaño, o sea, de la misma magnitud, pero en sentido, en sentido diferente. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que si yo le doy un golpe a una pared, si yo golpeo fuerte una pared, la pared me va a devolver el golpe y por eso es que duele, ¿verdad? Porque esa es la reacción. La reacción es que el mismo golpe, pero en sentido contrario, o sea, hacia nuestra mano. Por eso es que cuando uno golpea una pared o golpea algo, duele porque nos devuelve por esa ley, la ley de acción y reacción. Bien. Entonces, segundo, ¿qué es un vector? Un vector es una flechita, ¿sí? Tal cual como está ahí, que nos indica cuál es la dirección y la magnitud de una fuerza, ¿sí? Las fuerzas, yo puedo hacer una fuerza, por ejemplo, hacia arriba, o puedo hacer una fuerza hacia abajo, ¿sí? Pueden ser de igual magnitud, o sea, pueden medir lo mismo, tener la misma fuerza, pero también nos importa si yo hago la fuerza hacia arriba o hago la fuerza hacia abajo. Por eso es que se usan los vectores. Sí, no es lo mismo hacer 1000 de fuerza hacia arriba que hacer 1000 de fuerza pero hacia abajo. Bien, entonces, si la pelota, si la gota golpea aquí, ¿cuál será la fuerza de acción? Bueno, la fuerza de acción va a ir así, o sea, así. Esa sería la de la gota, ¿bien? Porque así, esa es la dirección en la que está golpeando la pelota, ¿sí? La gota está golpeando la pelota así diagonal, entonces, esa va a ser la fuerza y de hecho ahí te la marcan, ¿sí? Ahí en negrito, pues, se las marcaron. Entonces, ¿cuál será la reacción? La reacción será la misma, pero en sentido contrario, ¿sí? O sea que la reacción se la voy a pintar en azul para que la vean bien. Entonces, la reacción será así, en sentido contrario. Acción, reacción, ¿sí? Ese es el tema, ¿sí? En la misma dirección, pero en sentido contrario, ¿sí? Por eso es que la gota, pues, se estalla, así como se pierde, porque cuando hace el choque, pues recibe esa reacción. Bien, entonces deberíamos buscar esta figurita. Esa figurita está, miren, está en la C. Ahí mismo está, ¿ves? Tal cual como la habíamos puesto. Y las otras no coinciden porque vea, la A está, pero en otro sentido, como si la pelota, la gota hubiese golpeado, pero en el del otro lado. Entonces no puede ser. La respuesta correcta aquí sería la C, ¿sí? La acción de la gota y la reacción a la pelota, a la gota, ¿sí? Debe ser en sentido contrario. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Perfecto. Bueno, ese es un tema, pues, es fácil, pero si ustedes no están entrenadas para eso, puede que se demoren un poquito o se confundan, por ejemplo, con la A o se confundan con la D, ¿sí? ¿Por qué no sería la E? La D, porque toca tener muy en cuenta la dirección, ¿sí? Vean que aquí la gota golpea es diagonal, o sea que no puede ser hacia abajo, así como está en la D. Tiene que ser la misma dirección en la que golpea. Esa sería la acción. Y la reacción será la misma, pero en sentido contrario. Listo, sigamos. Vamos a ver otro temita. Bueno, vamos a ver esta que parece difícil, pero es súper fácil. Dice, un estudiante realiza el siguiente experimento. Coloca una esfera en un resorte inclinado, comprime el resorte y la esfera sale disparada como se indica en la siguiente figura. Bueno, ahí está. Una, una pelotica, un resorte y está inclinado un ángulo y sale disparada. Dice, el estudiante realiza este experimento con cuatro ángulos diferentes, 15, 30, 45 y 60. En cada caso, mide la distancia y el tiempo de vuelo de la esfera desde el punto de salida hasta el punto en el que cae.
Si el estudiante debe registrar sus datos, ¿cuál de los siguientes formatos de tablas es el más adecuado? Bueno, entonces miren, aquí nos preguntan lo contrario. Nos dan el enunciado y nosotros tenemos que hallar cuál es la tabla que más se acopla, ¿sí? La que más se utiliza. Entonces, ¿cuáles son los datos del estudiante? Miren, cuatro ángulos. Cuatro ángulos, ahí están, 15, 40, 45 y 60. 30, 45 y 60. Dice luego, mide la distancia y el tiempo de vuelo. O sea que en la tabla debe estar, pues, un espacio para poner eso. ¿Sí? Entonces, ángulos, distancia y tiempo de vuelo. Entonces, ¿en cuál aparece esa? Bueno, pues miren, la A, ángulo, distancia y tiempo de vuelo. ¿Sí? O sea, si el ángulo es 15, el estudiante coloca la distancia que alcanzó con ese ángulo y también el tiempo de vuelo. O sea que la A esta puede ser, ¿sí? Pero vamos a seguir viendo por qué no son las otras. Dice, la B dice tiempo de vuelo, intentos, distancia, ángulo, pero eh, aquí están confundiendo pues cosas. Mira, tengo el intento y tengo el tiempo de vuelo en la misma casilla y eso no se puede en una tabla, ¿sí? Por ejemplo, en esta casilla tengo intentos, pero también tengo tiempo de vuelo, o sea, una debajo de la otra y eso no se puede. Bien, eso no se puede porque en una casilla yo solamente puedo tener un solo valor, no puedo tener tiempo y también el intento. Bien, también porque no es, porque nosotros sabemos cuáles son los ángulos. Mira, aquí está 15, 30, 45, 60, nosotros los conocemos, pero aquí en la B pues parece que no lo tenemos, ¿verdad? O sea, como si tocara hallarlos y no. El estudiante lo que quiere hallar es la distancia y el tiempo, no el ángulo, porque el ángulo ya lo sabe. La C pues tiene el mismo problema. Vean, un ángulo arriba y aquí debajo tiene otras tablas. Entonces esa información no puede caber bien ahí. O coloco el ángulo o coloco la distancia, pero no puedo combinarlos uno encima del otro. ¿Sí? Deben estar así como en la A. Mire, uno al lado del otro. ¿Sí? La D dice, bueno, pues tiene el mismo, ¿verdad? Dice distancia, pero tiene ángulos. O sea que no se puede. Que tiene dos cosas, o sea, dos cosas una encima de la otra. Bien. Y miren, y menos porque aquí están los ángulos y acá otra vez vuelve a decir los ángulos. O sea que no tiene sentido. Bien. Estos ángulos deberían estar pues debajo de esta casilla, de donde dice ángulos. No así como los tiene aquí. Entonces la que más se adapta es la A. ¿Sí? La A es la que mejor se acopla a esa situación. Bien. ¿Sí entendieron eso? Seguimos. Perfecto, listo. Bueno, nada difícil hasta el momento, ¿verdad? Solamente pues analizar, ¿sí? Bueno, aquí esta de energías, esta sí pues toca saber algo. Dice, en una carrera, un niño desciende de su bicicleta, un niño desciende en su bicicleta desde la cima de una montaña y antes de llegar a la meta aplica los frenos y se detiene justo después de la meta. El niño coloca los frenos antes de empezar la carrera y finaliza su descenso, percibiendo que la temperatura de estos ha aumentado. La situación anterior es un ejemplo de que la energía mecánica se transforma en energía. Bueno, aquí pues sí toca saber algo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Dice que hay una carrera. El niño va descendiendo en su bicicleta desde una montaña. Y antes de llegar a la meta, él aplica los frenos. ¿Sí? Y se detiene pues después de la meta, porque ajá, eso no se para enseguida, hay un tiempo para que vaya frenando. Luego dice, el niño toca los frenos y ve que está caliente. ¿Sí? Están más calientes que cuando empezó la carrera. Bueno, eso es porque la energía mecánica
Bueno, expliquemos qué es eso. Bueno, aquí está la cima, ¿sí? La montaña. Y abajo está la meta. El niño descendió y fue acumulando energía mecánica. La energía mecánica, eso es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Bueno, vamos a entender qué son esas dos cosas. Energía mecánica es igual a la suma de la energía cinética y la energía potencial. O sea, energía cinética, o sea, EC, y energía potencial, o sea, EP. ¿Qué es eso? Bueno, la energía cinética es la energía que se gana cuando uno tiene una velocidad, ¿sí? O sea, cuando algo se está moviendo, está ganando energía cinética. O sea, cinética siempre tiene que ver con movimiento, con velocidad. Luego, la energía potencial está relacionada con la altura. ¿Sí? O sea, que si yo estoy acá en la cima de la montaña, entonces tengo una energía potencial. ¿Por qué? Porque hay una altura, ¿sí? Con respecto al piso. Esa altura es la que me da la energía potencial, ¿sí? O sea, energía que el niño lleva mientras maneja la bicicleta. Sí, exacto. Como el niño va manejando la bicicleta, va ganando energía cinética porque se va moviendo. Y como el niño está desde una altura, va bajando, eso quiere decir que va disminuyendo su energía potencial, porque si va bajando a la altura, también baja la energía potencial. Entonces, si yo tengo energía potencial y tengo energía cinética, entonces tengo energía mecánica, porque la energía mecánica es la suma de las dos. ¿Sí? Entonces, sí, la energía que el niño lleva mientras maneja la bicicleta, exacto, porque como va en movimiento, entonces va ganando velocidad, porque va bajando la loma, ¿sí? Va bajando la montaña. Entonces, tiene energía potencial y tiene energía cinética. Entonces, sí, la respuesta es energía térmica, porque hay algo que deben saber de memoria y es que la energía no se transforma, no se crea ni se destruye. O sea, yo no puedo crear energía potencial, yo no puedo crear energía cinética y tampoco puedo destruirlas. ¿Sí? Lo que yo puedo hacer es transformarlas, o sea, que se conviertan en otra cosa. ¿Sí? En este caso, pues el niño se detuvo, ¿verdad? El niño se detuvo y terminó abajo de la montaña. O sea que su altura se fue, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que como paró, su energía cinética desapareció. Y como está sin altura, entonces la energía potencial desapareció, no. Lo que pasa es que esas energías se transforman en otra cosa, ¿sí? Entonces, como se transformaron, ¿en qué se van a transformar? Bueno, como los frenos estaban calientes, entonces eso es energía térmica. Bien, energía térmica porque está caliente, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasó. Esas energías que tenían por la velocidad, por la altura, se transformaron fue en energía térmica. Y vean que energía cinética no, porque la energía cinética es del movimiento. Y cuando él estaba abajo, pues él quedó quieto, ¿sí? Quedó sin velocidad. Entonces, la energía cinética era cuando estaba bajando la montaña, no cuando se detuvo. La potencial también. La potencial es con la altura y como terminó abajo de la montaña, entonces quedó sin altura. ¿Sí? Todas esas dos energías, la potencial y la cinética, se convirtieron fue en térmica. ¿Sí? Sí, quedó claro, chicas. Seguimos. Sí, quedó claro. Perfecto. Listo. Ya saben, cualquier duda que tengan, me avisen. De hecho, esa es la única regla que hay aquí con mis clases, que no, de aquí no salgan con dudas. Listo, listo, seguimos. Bueno, vamos a ver. Bueno, sí, esta pregunta está muy buena para física, porque esto toca pues saberlo. Dice, una niña pone dos objetos en la superficie del agua de una tina. Uno de ellos flota con la mitad de su volumen
sumergido en el agua, mientras que el segundo se sumerge la cuarta parte. ¿Cómo se muestra en la figura? Bueno, aquí está. El primer objeto se sumerge la mitad y el otro objeto se sumerge, pues, la cuarta parte. ¿Sí? La cuarta parte se sumerge, o sea, una de las cuatro partes que uno puede tener. Luego dice, o sea que este se sumerge más. ¿Sí? El primero, el óvalo, se sumerge más. Dice, a partir de estos resultados, ¿cuál de las siguientes preguntas podría responderse? Bueno, bueno, aquí podrían confundirse si no saben qué es cada cosa. ¿Sí? Dice entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que nos permite un objeto flotar o no? Bueno, no es el peso. Alguien podría preguntarse, podría confundirse con la B que dice sobre el peso, pero el peso no es lo que hace que uno flote, ¿sí? Sino, pues, piensen en los grandes barcos, esos buques que llevan tanta carga, ¿sí? Esos son súper pesados y aún así flotan, ¿verdad? O sea que el peso no es lo que hace que flote. Lo que hace que flote es algo que se llama densidad, ¿sí? El objeto puede ser muy pesado, pero si es menos denso que el agua, por ejemplo, si el agua tiene una densidad de 1 y el objeto tiene una densidad, por ejemplo, de 0.5, eso quiere decir que ese objeto va a flotar, ¿sí? Porque es menos denso que el agua. Bien, entonces, entre menos denso sea, pues, mayor flota. Entonces, aquí sí sería la A, tal como dice la compañera. La compañera. Sería cuál de los objetos es más denso. Es más, aquí estamos hablando de densidad porque miren, están flotando, ¿sí? Y lo que hace que uno flote más que el otro es la densidad. Entonces, esa es la pregunta que nos podríamos hacer. La del peso no, porque el peso, pues, como les dije, no tiene mucho que ver con eso. Hay cosas muy pesadas, pero que pueden flotar, ¿sí? ¿Cuál de los dos objetos tiene mayor volumen? Bueno, ¿y cuál de los dos mayor volumen y masa? Pues aquí, pues, no nos importa tanto porque fíjense que dice, porque aquí lo que estamos viendo es que uno se sumerge más que el otro. Bien. Entonces, si yo quiero saber cuál tiene más masa o cuál tiene más volumen, entonces tengo que hacer otras mediciones, ¿sí? Tengo que hacer otras mediciones para poder responder eso. Eso quiere decir que esas, pues, no son un ejemplo de algo que se puede responder con eso, ¿sí? A partir de los resultados, ¿sí? Los resultados, pues, miren, es que uno flota más que el otro, o sea, eso tiene que ver con la densidad. Listo, entonces sí, les quedó claro eso. La densidad es, bueno, ¿por qué puede confundirse la C y la D? Porque la densidad es, o sea, la fórmula de la densidad es masa sobre volumen, sí, eso lo deben tener muy claro, sí, para física y química. La densidad es masa sobre volumen, entonces el estudiante puede confundirse la C y la D por eso, porque se sabe la fórmula. Pero aquí toca tener muy cuidado, toca tener mucho cuidado con lo que nos están diciendo, con el ejercicio que nos están poniendo, ¿sí? Aquí, con este resultado, ¿el resultado cuál fue? ¿Cuál fue el resultado? Que uno se hunde más que el otro, ¿sí? Por ejemplo, si nos hubiesen dicho que luego se pesan o que luego se le saca el volumen, ahí sí podría ser una de esas dos, pero como aquí solamente me están diciendo cuál pesa, cuál flota más que el otro, entonces la única pregunta que se puede responder con este ejercicio es si cuál es más denso, ¿sí? Si yo quiero responder cuál es más, cuál tiene más masa o cuál tiene más volumen, tengo que hacer otras mediciones, tengo que medirlo, ¿sí? Tengo que saber cuánto miden los lados, cuánto espesor tiene y todo eso. Y eso pues no nos están, esos datos no nos están dando aquí. Aquí solamente nos dicen cuál se hunde más. Perfecto. Si les quedó claro, chicas, seguimos. ¿Sí? Sería la A, sí, tal cual como dice Natalia.
Listo, seguimos. Perfecto. Vamos a ver la siguiente. Dice, un estudiante determinó las densidades y los puntos de ebullición de 3 diferentes líquidos, como se muestra en la siguiente tabla. Ahí está, el líquido, punto de ebullición y densidad. ¿Sí? Bueno, entonces, el estudiante introduce un corcho cuya densidad es 0.95 gramos sobre centímetro cúbico en cada uno de los líquidos. La figura que mejor representa la situación que observará el estudiante es, bueno, aquí tenemos 3 líquidos y el estudiante pues colocó un corcho en cada líquido. Entonces nos están preguntando cómo quedaría, ¿sí? En cuál flotará y cuál no flotará. Bueno, fíjense, eso también es de densidad, un tema de densidad. Entonces, fíjense, la densidad del corcho es 0.95. 0.95. Entonces, ¿en dónde va a flotar? El corcho este va a flotar es en donde la densidad del líquido sea menor, sea mayor que esto. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿en el agua va a flotar o no va a flotar? Aquí sí va a flotar. Aquí sí va a flotar porque su densidad es menor que la del agua. ¿Sí? Si la densidad fuera mayor que la del corcho, entonces ahí sí no flota. Por ejemplo, en el cloroformo. El cloroformo no va a flotar porque la densidad es... Ah, no, aquí sí va a flotar. Aquí sí va a flotar porque su densidad es menor que la del cloroformo. Aquí pues no nos importa el punto de ebullición, solamente la densidad. El punto de ebullición es la temperatura a la que hierve una sustancia. Y la densidad es la capacidad que tienen los cuerpos para flotar en uno del otro. ¿Sí? Esa sería como la definición básica. Entonces, si algo es menos denso que el líquido en el que está, entonces va a flotar. ¿Sí? El único en donde es mayor que la del líquido es en la acetona. ¿Sí? Que vean, la acetona la densidad es 0.79 y la de corcho es 0.95, o sea que la de corcho es mayor. Y si la de corcho es mayor, entonces no va a flotar. ¿Sí? El corcho va a flotar es en donde la densidad del líquido sea mayor que la de él. ¿Sí? Entonces, en la acetona no flota y en el agua el cloroformo sí. Entonces, eso queda pues, eso queda en la A. ¿Sí? Aquí en la A, aquí está. ¿Sí? En la acetona no flota, o sea, se hunde, y en el resto sí flota. Bien, sí, les quedó claro eso. Esto pues, sí, preguntas de densidad, eso es un tema importante en el ITFES. Sí, les quedó claro, chicas. Seguimos. Bueno, ahí. Listo. Creo que Dana tiene problemas, pero bueno, ahí le queda la grabación. Listo. Entonces, si no tienen preguntas, sigamos. Sí, estos son fáciles, pero toca leer bien, sí, tener claro, pues, el concepto, saber cuándo flota y cuándo no flota. Una pregunta acerca de la densidad. Sí, dime. ¿Entre menos flote el cuerpo, más denso es o me equivoco? Exacto, sí. La densidad vendría siendo como el peso que tiene, pero cuando está en un líquido, ¿sí? Por ejemplo, Ya. exacto, sí. Como aquí la densidad es de 0.95, entonces él va a flotar es en donde sea menor que el líquido. Por ejemplo, en el agua. El agua como es 1, eso quiere decir que el agua es más pesada que el corcho, por decirlo así. Bien, esa sería como otra forma de verlo. También va a flotar en el cloroformo porque, mira, el cloroformo es como que más pesado, entre comillas. Es más pesado que el corcho. Y si el corcho es más liviano, entonces va a flotar. ¿Sí? Pero en la acetona sí no va a flotar porque, miren,
el corcho es más pesado que la acetona, ¿sí? Por decirlo así. Bien, entonces sí, entre más denso sea, entre mayor sea la diferencia, pues va a flotar más. O sea que si el corcho fuese, por ejemplo, más bajito, eso quiere decir que va a flotar más, va a flotar con más facilidad. Entonces sí, tal cual. Eso es lo que quiere decir densidad. Bueno, si seguimos o tienen más preguntas sobre esto. Seguimos, ya esa era la única que tenía. Perfecto, listo, perfecto. Sigamos. Bueno, dice, esta pues es muy fácil, pero sí, toca saber un poquito sobre esto, sobre notación científica. Dice, en una investigación se tomaron datos de la resistividad eléctrica de 4 materiales. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Bueno, dice, está el material y la resistividad. Y ahí están los valores. Es notación científica. Esto se llama notación científica. Bueno, dice, de acuerdo con la tabla, el material de menor resistividad eléctrica es, bueno, o sea, toca escoger de estos el menor. ¿Sí? ¿Cuál sería el error aquí? El error aquí sería, por ejemplo, escoger el vidrio, que bien, dice 1, y el 1 es, es menor que todo eso. Y bueno, ahí cometen el error por no saber qué significa eso, 10 elevado a la menos 8, 10 elevado a la 12, y todo eso. Entonces, ¿qué significa eso? Ese por 10 elevado a algo. Bueno, eso significa el número de ceros que hay, a la derecha o a la izquierda. Por ejemplo, yo en vez de escribir 1000, yo puedo escribir 1 por 10 a la 3. ¿Sí? ¿Esto para qué sirve? Esto lo usan mucho los científicos porque a ellos les toca usar, pues, o cosas, o mediciones muy pequeñas o mediciones muy grandes. Por ejemplo, la temperatura del sol. Es una temperatura muy grande. Entonces, en vez de escribir el número completo, lo que hacen es escribirlo en notación científica. ¿Sí? En vez de escribir ese poco de ceros, lo que hacen es escribirlos, pues, así en notación científica. Y lo mismo si es una medida muy, muy pequeña. Ellos en vez de escribir 0.00000000001, ellos lo que hacen es escribir 1 por 10 a la, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros ahí. Entonces escriben 1 por 10 a la menos 8. Negativo porque los ceros están a la izquierda. Bien, entonces esa es la notación científica. Ceros a la derecha queda por 10 a un número positivo. Pero si yo quiero escribir ceros a la izquierda, o sea, así como lo tengo abajo, 0,000000, yo copio pues por 10 a la menos y el número de ceros que tenga. Bien, entonces, si yo escojo el vidrio, que es 1 por 10 a la 12, ahí estoy escogiendo el mayor, ¿sí? Porque estoy escogiendo 1 por, y le coloco 12 ceros, o sea, es un número súper grande. Bien, y a mí me están pidiendo es el menor, el que tenga menor, ¿sí? Eso quiere decir que el vidrio no puede ser, porque ese es el mayor, vean. 1 por 10 a la 12, o sea, 1 corrido de 12 ceros a la derecha. O sea que esa no puede ser. Bien. Entonces, miren lo que dice, queda entre plata, oro y plomo. Si yo tengo un número por 10 a la menos 7 y tengo otro por 10 a la menos 8, por 10 a la menos 8, cuál va a ser menor? Bueno, aquí se lo voy a señalar. Por 10 a la menos 8 está, está la plata y el oro. Y por 10 a la menos 7 está el plomo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los tres, cuál es menor? ¿A la menos 8 o a la menos 7? Bueno, como estamos hablando de ceros a la izquierda, los que van a ser menor van a ser lo que digan por 10 a la menos 8. Bien, a la menos 8 porque tienen más ceros a la izquierda.
¿Sí? Entonces, como dice a la menos 8, o sea, 8 ceros a la izquierda. Y el plomo dice 7 ceros a la izquierda, o sea que el que sea más pequeño va a tener más ceros a la izquierda. Por ejemplo, yo tengo 0,01 y tengo 0,00001. De los dos, el que es mayor es el de abajo, el segundo, porque tiene más ceros a la izquierda. ¿Sí? Entonces, de estos, el que es menor, pues queda entre plata y oro. ¿Sí? Plata y oro, porque el menos 7 es mayor que menos 8. Bueno, entonces nos quedan entre esas dos. Como las dos tienen la misma, o sea, el mismo exponente, el mismo por 10 a la menos 8, aquí pues ahora sí escojo el que sea menor en número. ¿Sí? Aquí sí pues cojo el menor. Aquí el menor sería pues 1,59. Bien, entonces sería la plata. Esa sería la respuesta correcta. La plata. ¿Sí? ¿Les quedó claro, chicas? ¿Tienen una pregunta? Perfecto, bueno. Sí, eso es notación científica. Bien, para que se vayan pues preparando para eso. Sí, esto es muy usado en la ciencia, para no escribir números tan pequeños o escribir números tan grandes. ¿Sí? Entonces uno los rellena así con ceros. Listo. Vamos a buscar otra preguntita. Bueno, hagamos estas. Dice, en una fiesta, un niño sostiene una piñata por medio de una cuerda que pasa por una polea, como se muestra en la figura. Bueno, aquí está la piñata, está una polea y la cuerda y el niño. Dice, la piñata se mantiene en equilibrio y no se cae. Esto ocurre porque, bueno, esto es de equilibrio. Esto ocurre porque la piñata tiene un peso, ¿verdad? El peso siempre se representa con una flecha hacia abajo. ¿Sí? El peso. Entonces, ¿qué es lo que hace que esto no se caiga? La fuerza que hace el niño. ¿Sí? Para que esto se mantenga en el equilibrio, el niño tiene que hacer una fuerza, ¿sí? O sea, contraria que empuje esto hacia arriba. ¿Sí? Para que se mantenga en equilibrio. ¿Sí? Entonces, si esto se mantiene en equilibrio, es porque si yo sumo estas fuerzas, pues me van a dar cero. ¿Sí? O por ejemplo, imagínense que están tirando la cuerda. ¿Sí? Tienen una cuerda y cada quien está tirando de un lado. Para que eso se mantenga en equilibrio, ¿sí? De un lado tienen que hacer una fuerza, por ejemplo, hacia la izquierda y el otro tienen que hacer una fuerza a la derecha. ¿Sí? Pero para que eso se quede quietecito, deben ser de igual magnitud. O sea, que si aquí hacen 10 newton de fuerza, ¿sí? Newton es como la unidad de medida de la fuerza. De este lado tienen que hacer 10 newton también, ¿sí? Para que se contrarresten, para que no, ninguna se vaya ni a la izquierda ni a la izquierda, ni a la derecha. Y eso pasa aquí con esta piñata. Como el peso de la piñata hace que esto se vaya para abajo, el niño tiene que hacer una fuerza así con la cuerda para que esto se vaya hacia arriba, ¿sí? Y si me dicen que es en equilibrio, entonces debe hacer la misma fuerza que tiene el peso. Por ejemplo, si el peso tiene 10 newtons, el niño tiene que hacer una fuerza también de 10 newtons para que se contrarreste, porque uno va hacia arriba y uno va hacia abajo. Bien, eso se llama equilibrio. ¿Sí? Cuando yo tengo dos fuerzas que se contrarrestan porque son de igual magnitud, pero están en diferentes sentidos. ¿Sí? Una va para arriba, una va para abajo. Bueno, entonces ahora sí respondamos.
Vamos a responder. Dice, ¿el peso de la piñata disminuye con la altura? No, porque la piñata pues no va a ser menos pesada si está más abajo, ¿verdad? El peso de la piñata siempre va a ser el mismo peso. Dice, el niño está ubicado debajo de la polea. Bueno, pues eso no tiene mucho que ver si el niño está arriba o el niño está abajo. Lo importante es que la fuerza que hace el niño tiene que ser igual al del peso de la piñata para que se puedan contrarrestar, ¿sí? La se dice, la polea sostiene por sí sola el peso de la piñata. No, porque imagínense que el niño no estuviese ahí, que no hubiese esa cuerda. Sin pues la piñata pues se va a caer por el peso, ¿sí? Si no tiene nada que lo sostenga, pues eso se va a caer porque eso tiene un peso. Entonces, esa respuesta no tiene nada que ver porque eh, toca que esté sostenida algo que haga una fuerza hacia arriba para que se contrarreste con el peso. ¿Sí? El peso no puede sostenerse por sí solo porque el peso va hacia abajo. Y si solamente tengo esa fuerza, pues la piñata se va a ir hacia abajo. ¿Sí? Para que la piñata se mantenga en equilibrio, tengo que hacer una fuerza hacia arriba que me contrarreste el peso. Bien, entonces sí, me queda entonces la D y es la que teníamos, ¿sí? La fuerza que hace el niño es igual al peso de la piñata, ¿sí? ¿Tienen preguntas o seguimos? Listo, listo, entonces sigamos. Si ven que física se puede ser muy fácil si uno pues eh, se prepara bien. Listo. Lo otro es que toca también manejar el tiempo, ¿verdad? Uno puede responder bien, pero si no se demora mucho, pues nos va mal. Por eso es que cada semana les haré un simulacro. Por ejemplo, el de esta semana fue de lectura crítica, el próximo puede ser de matemáticas o física, ¿sí? Para que practiquen eso el tiempo, entonces no se les olvide hacerlo. Sí, para que no se les acumule bien. O sea, eso lo pueden hacer cuando ustedes quieran, pero no dejen que se les acumule con los otros simulacros. Listo, dice. Un estudiante sopla una pelota por un tubo vertical como muestra la figura. La pelota se mueve aceleradamente hacia arriba. Y aquí pues hacia arriba dirección del movimiento del aire soplado. Lo dice, cuando la pelota sube por el tubo, esto ocurre porque, bueno, lo mismo que la vez pasada. Esta pelotica tiene un peso, ¿verdad? Entonces, pero si la fuerza del viento es mayor, si la fuerza del viento es mayor, entonces esta pelota va a subir, ¿sí? Porque es más fuerte que el peso, ¿sí? Por eso es que la pelota sube, porque el viento es más fuerte que el peso. Y si el viento es más fuerte que el peso, eso quiere decir que la pelota pues va a subir, ¿sí? Porque el peso pues eh, es muy pequeño, ¿sí? Entonces sí, es por eso, porque la fuerza del viento es más grande que el peso de la pelota. Y eso está en, dice, ¿el peso de la pelota es mayor que la fuerza del aire? No, eso es lo contrario, ¿verdad? Si el peso de la pelota fuera más grande, entonces ni siquiera se mueve, ¿sí? Para yo poder mover algo, tengo que hacer una fuerza más grande que el peso para que se pueda mover. Y sabe, la fuerza que ejerce el aire que sopla el estudiante es mayor que el peso de la pelota, sí, así es, sí, exacto, si es la B, como dice Dana, sí. Luego dice, ¿el peso de la pelota cambia? No, el peso no cambia. Dice la fuerza que ejerce el aire estudiante es igual al peso de la pelota. No. ¿Qué pasaría si la fuerza del aire fuese igual que el del peso de la pelota? Bueno, en ese caso la pelota se mantiene en equilibrio, se queda quieta, así como la piñata, ¿se recuerdan? ¿Sí? Entonces, por eso es que no es la D, porque la pelota se va hacia arriba. Eso quiere decir que no está en equilibrio. Eso quiere decir que la fuerza del aire era mayor.
Listo. Entonces, sí, fácil, ¿verdad? ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es que el día de la prueba de ICFES ustedes pueden, por leer rápido, marcan, por ejemplo, la A, ¿sí? O sea, que ustedes dijeron, ah, sí, es esta, pero por la carrera, por desconcentrarse, marcan la que no es. Entonces, por eso es que toca entrenarse para el ICFES. Aunque sea muy fácil, toca entrenarse. Listo. Bueno, sigamos. Vamos a ver, esta sí está un poquito más complicada, pero ya verán que no es tan complicada. Bueno, dice, dos bloques, uno y 2, permanecen en reposo, unidos por medio de una cuerda, como se muestra en la figura. Bueno, ahí está el bloque 1, la cuerda, y el bloque 2 está ahí inclinado. Luego dice, y ahí dice, W es el peso, T es la tensión, F es la fuerza de rozamiento estático y N es la normal. Bueno, toca saber qué es todo eso para poder responder eso. Entonces, sí, yo se los explico. Dice entonces, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes diagramas de cuerpo libre representa correctamente las fuerzas que actúan sobre el bloque 2? Bueno, bueno, aquí pues sí toca saber qué es cada cosa. Primero, el peso. ¿El peso qué es? El peso es una fuerza que siempre va hacia abajo, ¿sí? El peso siempre va hacia abajo, no importa si está inclinado o si está recto o lo que sea. El peso siempre es una fuerza que va hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el peso aquí en el bloque 2? Sería totalmente hacia abajo, o sea, una flecha hacia abajo, así como está aquí. Bien, ese es el peso. El peso es lo que nos permite estar pegados a la tierra, ¿sí? Si uno salta, uno de una se cae porque por acción de la gravedad, ¿sí? El peso es la masa por la gravedad, ¿sí? El peso es la masa por la gravedad, ¿bien? Entonces, eso es el peso. Y el peso siempre se representa así, hacia abajo. ¿Cuál sería el peso del cuerpo 1? Sí, del bloque 1. El peso sería hacia abajo también, ¿sí? El peso siempre se representa totalmente hacia abajo. Bueno, entonces voy a colocarlo así. Listo. Ahora, la tensión. ¿Qué vendría siendo la tensión? La tensión es una fuerza, pero que ejercen las cuerdas, ¿sí? Que ejercen las cuerdas. Entonces, si como ahí yo tengo una cuerda, entonces tengo una tensión. ¿Y hacia qué lado va la tensión? Bueno, esa cuerda tiene la tensión sería así, ¿verdad? Esa sería la tensión de la cuerda, porque eso es lo que impide que el bloque se vaya hacia abajo completamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa tensión, esa fuerza que hace la cuerda es la que impide que esto se caiga así completamente. Bien, entonces esa es la tensión. Voy a pintarla con azul mejor. ¿Sí? Las tensiones siempre tienen que ver es con cuerdas. O sea que si yo tengo una cuerda, pues tengo una tensión. Bueno, lo dice fuerza de rozamiento estático. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es una fuerza, sí, que me impide el movimiento. O sea que si yo me quiero mover para un lado, el rozamiento lo que hace es impedir el movimiento. Por ejemplo, si yo me quiero deslizar hacia la izquierda, hacia la derecha, el rozamiento lo que va a hacer es impedirlo, o sea que va a ser una fuerza del lado contrario. Bien, eso tiene que ver por la superficie. ¿Sí? Si la superficie no es deslizadora, entonces tiene mucha fuerza de rozamiento, o sea, mucha fricción. La fuerza de rozamiento tiene que ver con eso, con la fricción. ¿Sí? Por ejemplo, en el hielo nosotros nos podemos deslizar fácilmente. Eso quiere decir que la fricción es poquita.
Y si la fricción es poquita, entonces la fuerza de rozamiento es pequeña. Bien. Pero si uno en una pared intenta deslizar la mano, pues hay algo que lo impide, ¿verdad? No podemos deslizarla fácilmente. Eso es por la fricción. Entonces, si este bloque se quiere mover hacia abajo, ¿sí? Si quiere mover hacia abajo, o sea, se quiere mover así, por ejemplo, se quiere mover así en esta dirección, la fuerza de rozamiento sería contrario, ¿sí? Porque la fuerza de rozamiento impide el movimiento. Y si el movimiento es así diagonal, entonces el rozamiento va a ser hacia arriba también, así como la tensión. Bien. Entonces, luego dice, la fuerza normal. La fuerza normal, ¿qué es? La fuerza normal aparece cuando yo tengo una superficie, ¿sí? Y la fuerza normal siempre es perpendicular. Perpendicular significa que forma un ángulo de 90 grados, o sea, algo así. ¿Sí? La fuerza normal sería así. Siempre forma un ángulo de 90 grados. Con la superficie en la que esté. Por ejemplo, ¿cuál sería la fuerza normal del bloque 1? Sería hacia arriba, ¿sí? Porque la superficie es recta. Pero, ¿qué pasa si yo la tengo la superficie así inclinada, como la tengo en el bloque 2? Bueno, sería algo como esto. Sería algo, pues, perpendicular a la superficie. O sea, como la superficie está inclinada, entonces la fuerza normal sería así, formando un ángulo de 90 con la superficie en la que está. Entonces, esas serían las fuerzas que hay en el bloque 2, ¿sí? El peso hacia abajo, la tensión de la cuerda, la fuerza de rozamiento y la normal. Bien, entonces vamos a ver dónde están esas fuerzas. Por ejemplo, podemos descartar la A y la B, porque vean que tienen el peso, pues, la B tiene el peso hacia arriba y la A tiene el peso diagonal y no. El peso debe ser hacia abajo completamente, así como está en la C y como está en la D. ¿Sí? El peso es W. Sí, ahí le dicen pues las siglas, sí, las iniciales de cada una. Y fíjense, en la D, el que está hacia abajo es la normal. Y eso no puede ser, ¿verdad? La normal es la que va perpendicular a la superficie. Bien. Entonces la que responde mejor es la C. Porque vean, ahí está la tensión y la fuerza de rozamiento que van en el mismo sentido. Vean, ahí están las dos flechitas en el mismo, una encima de la otra. La normal está así, diagonal. ¿Por qué la superficie era diagonal? Y el peso hacia abajo. Y sí, ¿verdad? El peso siempre va hacia abajo. Bien, ¿les quedó claro eso? Eso era difícil si uno no sabe qué es cada cosa, pero cuando yo no lo se repasa, ya pues se vuelve súper fácil. ¿Sí? Ok, bueno, ¿tienen preguntas o seguimos? Gracias, eso se me haría difícil, claro. Sí, se hace difícil cuando uno no ve el tema. Si uno nunca ve el tema o si no lo estudió bien en el colegio, que eso es lo que usualmente pasa. Hasta la pregunta más sencilla se puede hacer difícil. Y vean que aquí yo no estoy haciendo cálculos, no estoy haciendo multiplicaciones ni divisiones difíciles. Solamente con el tema, o sea, con el concepto, sabiendo qué es cada cosa, ya uno responde física facilito. Y eso por eso es que es bueno pues tener a alguien que les explique, porque esto lo pueden buscar en internet, ¿sí? Que es cada cosa. Pero eh, no solamente toca saber qué es cada cosa, sino también saber aplicarlo. Entonces sí, se ahorra uno mucho tiempo cuando ya solamente tienen que explicarlo y listo. Listo, sigamos. Sí, está una pregunta bastante buena de física.
Entonces fíjense que el IFES como que las va variando entre fácil y difícil, fácil y difícil. Pero en general pues no es tan difícil. Veamos otra pregunta que esté un poquito más difícil. Sí, porque hay preguntas muy fáciles. Vamos a ver. Mm, por ejemplo, ya para. Listo. Vamos a ver. Hmm, vamos a ver otra que esté como difícil. Voy a buscarla. Bueno, de pronto esta puede ser difícil si uno no sabe qué es cada cosa, pero bueno, vamos a ver, dice. Un estudiante lee un artículo en el que se relacionan los siguientes dispositivos. Está la batería, aerogenerador, panel solar y turbina. Luego dice, si la estudiante está investigando sobre la transformación de energía química y lumínica en energía eléctrica, debería leer acerca de los dispositivos. Bueno, ustedes, como les dije, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Sí? Entonces, queremos ver cuál se transforma en energía química y lumínica en energía eléctrica. ¿Sí? Y si se dan cuenta, los tres me sirven para hacer energía eléctrica. Los cuatro, ¿sí? La batería se transforma en energía eléctrica. El aerogenerador también, sí, porque esa, por acción del viento, esa se mueve y genera energía eléctrica. El panel solar también genera energía eléctrica y la turbina también. Y las turbinas son las que están en las grandes represas, ¿sí? En las presas esas de los ríos y ese tipo de cosas. La turbina se mueve por acción del agua y genera energía eléctrica. Bueno, entonces, pero nosotros queremos la que pase de energía química y lumínica en energía eléctrica. Bueno, aquí pues la energía lumínica queda facilito, ¿verdad? El 3 sería energía lumínica, porque toman la luz del sol y la convierten en energía eléctrica, ¿sí? Entonces, la 3 debe estar, nos queda entre la B y la C. Bueno, pero, ¿cuál sería un ejemplo de energía química? La energía química, en un ejemplo, pues sería la batería, ¿sí? La batería, porque la batería, pues aquí tiene unos elementos químicos como el tungsteno, un montón de elementos químicos que esos son los que generan la energía eléctrica, ¿sí? Por los componentes químicos que tiene dentro. Entonces, pasa de energía química a energía eléctrica. Entonces sería 1 y 3. Exacto, sería la C, tal cual como decía Dana. Bien. Entonces, sí, esa pues puede confundir un poco eso de energía química, pero sí, sería esa. Listo. Vamos a ver otra. Bueno, vamos a ver esta. Dice, un jugador de fútbol practica sus cobros. Sus cobros siempre salen con la misma rapidez y lo único que cambia es el ángulo de lanzamiento del balón. En la siguiente figura se muestran 5 de los cobros hechos por el jugador. Bueno, aquí está el eje X, el eje Y aquí están los cobros. Vean, siempre salen con la misma rapidez, pero cambia el ángulo. ¿Sí? Entonces miren que con este ángulo, miren hasta dónde llega. Llega hasta acá. Y si el ángulo se hace muy grande, vean que la pelota pues llega más, o sea, no avanza tanto. Y si el ángulo es muy pequeño, tampoco avanza tanto, ¿sí? Eso quiere decir que el ángulo al que llega mejor, el que tiene más alcance es ese que está ahí de en medio. Pero bueno, sigamos.
Luego dice, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes tendencias explica mejor la trayectoria de los cobros mostrados? ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes explica mejor lo que pasa aquí? Bueno, dice la A. Cuanto mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, mayor será el desplazamiento y la velocidad del balón a lo largo del eje horizontal. Eso es incorrecto, ¿sí? Porque vean, ahí dice que entre más grande sea el ángulo, más desplazamiento tiene la pelota y no. Vean que si yo hago el ángulo muy grande, la pelota me cae ahí mismo, ¿sí? Si yo hago el ángulo muy grande, vean la trayectoria que tiene, si sube y baja ahí mismo. Eso quiere decir que no, eso no es lo que está pasando. Dice la B, cuanto mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, mayor será la altura máxima que alcanza el balón. Bueno, miren lo que dice, que entre mayor ángulo, mayor altura tiene. Y eso es correcto, ¿sí? Vean, si el ángulo es pequeño, la altura máxima pues es pequeña. Si el ángulo es un poquito más grande, vean que aumenta la altura. Si yo uso entonces el ángulo máximo, vean que la altura es la más grande de toditas, ¿sí? Miren hasta dónde llega. ¿Por qué? Porque el ángulo es muy grande. Eso quiere decir que sí, entre mayor ángulo, mayor altura va a tener la pelota. Entonces, aquí sí sería la B, ¿sí? Aquí sí sería la B. Igual miremos la C. Dice, cuanto mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, menor será el tiempo que el balón permanece en el aire. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un tiro parabólico. Sí, esto es una parábola. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en todos estos, pues, no es que el tiempo se haga mayor. ¿Sí? ¿Sí? De hecho, aquí dice que entre mayor sea el ángulo, mayor será, menor será el tiempo que dure el balón en el aire. Y eso es falso, ¿verdad? Porque si yo lo lanzo hasta acá arriba, pues me va a durar más tiempo en el aire, porque tiene que subir bastante, ¿sí? En cambio, si el ángulo es pequeño, pues el balón pues sube y baja de una, baja rapidito. ¿Por qué? Porque no llegó tan alto. Eso quiere decir que entre mayor ángulo, mayor es el tiempo que dura la pelota en el aire. Y eso no es lo que dice la C. La C dice que es menor el tiempo que dura en el aire. Entonces no es. Bueno, la B sí es, la A es la que no es. La B dice, cuanto mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, menor será la aceleración a la que se somete el balón. Bueno, ¿cuál será aquí la aceleración en este tipo de movimientos parabólicos? Solamente hay una aceleración y es la gravedad. O sea que si yo quiero si la pelota está aquí, yo quiero ver su aceleración es la gravedad, o sea, hacia abajo. La gravedad siempre se pinta así como el peso, hacia abajo. Bien, la gravedad es una aceleración, no una fuerza, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, ¿será que mi gravedad va a ser menor si yo le aumento el ángulo? No, la gravedad siempre va a ser igual, siempre, en cualquier punto del balón, la gravedad siempre va a ser igual, ¿sí? No es que la Tierra pues cambie de gravedad, no, la gravedad de la Tierra siempre es la misma, ¿sí? Entonces, la D dice, cuanto mayor sea el ángulo, menor es la aceleración, ¿no? Porque la aceleración es la gravedad cuando el balón está en el aire, ¿sí? Y la gravedad siempre es la misma. O sea que no puede ser la D. Nos quedamos con la B. Bien, ¿les quedó claro, chicas? Sí. Perfecto. Bueno, sigamos. ¿Sí? A ver, una que se parezca.
Bueno, vamos a analizar, por ejemplo, sí, vamos a analizar esta, que es que de pronto sea difícil para ustedes. Dice, cuando se ejerce una fuerza uniforme sobre un fluido ideal, la presión que ésta ejerce se transmite de forma uniforme a todos los puntos del fluido. Luego, dadas dos secciones de superficie del fluido, las presiones sobre esta superficie son iguales y satisfacen la ecuación. Bueno, presión es igual a fuerza sobre área. Bueno, dice, en un taller se desea construir un elevador hidráulico de automóviles, empleando este principio, de manera que se necesite poca fuerza para levantar un gran peso. ¿Cuál es el diagrama que ilustra mejor la forma en la que se debe construir el elevador? Bueno, o sea, quiero hacer una poquita fuerza para levantar un gran peso. Bueno, entonces, ¿cómo sería eso? Toca tener en cuenta lo que es la presión. La presión es igual a la fuerza sobre el área, ¿sí? Ahí se lo dice en el enunciado, fuerza sobre área. Bien, o sea que si yo aumento la fuerza, la presión aumenta también, o sea, son directamente proporcionales. Pero, ¿qué pasa si yo aumento el área? El área es el lugar, sí, o sea, la zona en que yo aplico esa fuerza. Si yo aumento el área, la presión me disminuye. Y si yo disminuyo el área, me aumenta la presión. Así como los tacones de una mujer, sí. ¿Por qué los tacones duelen tanto? Porque los tacones son algo como esto, sí. Bueno, voy a dibujar aquí más o menos. Bueno, el tacón, más o menos así. Si te pisa con la punta, vean que es una área pequeñita. Es un área pequeña, ¿sí? Y una fuerza grande. O sea, todo el peso de la mujer. Entonces, como es una área pequeña, eso quiere decir que la presión es muy grande, la presión que hace, y por eso es que duele más un pisotón de un tacón que de un zapato. Porque miren, el zapato sería, sí, por ejemplo, algo así. Miren el área ya es más grande, o sea, el área sería toda la suela, ¿sí? Como el área es mayor, eh, como el área es mayor, entonces la presión es más pequeña, o sea, uno no duele tanto. Entonces, sí, utilicen tacón, dice Dana. Bueno. Pero bueno, es por eso, porque entre menor área, mayor presión. Bien. Y lo mismo, por eso es que, bueno, entonces, si yo quiero levantar un gran peso con una fuerza pequeña, ¿qué pasa si yo quiero aumentar la presión? Tengo que disminuir el área, ¿sí? Tengo que disminuir el área si yo quiero aumentar la presión. O sea, pasar de un área grande, pasar de un área pequeña. Bien. Entonces, ¿cuál sería? Bueno, la D no puede ser, ¿sí? Porque dicen la fuerza y tienen el mismo área. Eso quiere decir que la presión va a ser la misma de un lado que del otro. Pero no, yo quiero que la presión se haga más grande para, para poder levantar el peso del automóvil, ¿sí? Entonces, bueno, ahí dicen que la A, vamos a ver, la A. La A sí, porque vean, tengo toda esta área, yo aplico la fuerza en toda esta área, y miren el otro lado, el área es pequeñita. Y si el área se hace más pequeña, entonces la presión es más grande y la presión es lo que va a hacer que esto suba con mucha fuerza. Bien, entonces esa sería pues la respuesta, claro, sería la A. Bien,
La B, la B más o menos dice lo mismo, em, pero de este lado, pues el área es más pequeña, ¿sí? Entonces, por eso es que sería eso. Bien, porque entre menor área, mayor es la presión que se ejerce. Bien, entonces sí, sería la A. Bien, sí, chicas, ¿les quedó claro? Perfecto. Bueno, sigamos. Vamos a ver esta del paracaídas. Dice, un paracaidista abre su paracaídas como se muestra en la siguiente figura. Muestra el paracaídas, cuerda de paracaídas y paracaidista. Dice, pasado un tiempo, el conjunto paracaídas paracaidista desciende a velocidad constante, teniendo en cuenta la afirmación anterior, que fuerza externa, además del peso, debe actuar sobre el conjunto paracaidista para que descienda a velocidad constante. Bueno, de nuevo, aquí toca tener en cuenta pues las fuerzas externas. ¿Qué fuerza externa? O sea, una fuerza que esté por fuera, ¿sí? Por fuera. Bueno, vamos a ver. Para que esto caiga a velocidad constante, recuerda, vamos a ver, por ejemplo, la presión del aire. La presión del aire, pues, ¿qué vendría siendo eso? La presión del aire, pues uno dice es presión de la atmósfera, no presión del aire, ¿sí? Por eso es que esa tiene como que un problemita ahí con esa. Miremos, por ejemplo, la D. La D dice fuerza normal. Yo le había explicado que la fuerza normal aparece cuando tengo una superficie, ¿verdad? Cuando está pues sobre una superficie. Y pues ahí el paracaidista no está en ninguna superficie, está volando, está en el aire. Entonces, como no está en ninguna superficie, entonces la fuerza normal ahí no aparece en ningún lado. Bien, porque la fuerza normal aparece cuando está sobre una superficie. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la otra. La C dice tensión ejercida por las cuerdas del paracaidista. Bueno, yo les había dicho que la tensión tiene que ver con las cuerdas, ¿sí? Con las cuerdas. Y ahí, pues, las que hacen tensión vendrían siendo las cuerdas del paracaídas, ¿sí? Las cuerdas del paracaídas. Pero eso tiene, pues, algo raro. Y es que nos están diciendo fuerzas externas, o sea, fuerzas que estén por fuera, ¿sí? Y ahí, pues, ¿dónde sería la tensión? La tensión estaría, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Esas serían las tensiones, porque son las que hacen las fuerzas que hacen la cuerda. Pero nos están preguntando fuerzas externas, fuerzas que estén por fuera de esto, de este sistema paracaidista, paracaídas. ¿Sí? Entonces, por eso que la tensión no puede ser la opción correcta, porque nos están pidiendo una fuerza externa, o sea, algo que esté por fuera. Bien. Entonces, no puede ser la C también. Dice, la B dice resistencia del aire. Así sería, esa sí sería una fuerza. La resistencia del aire vendría siendo como la fricción, ¿verdad? La fricción que les había explicado antes. Esa sería la misma resistencia. ¿Sí? Supongamos que la resistencia del aire es muy grande. La resistencia del aire es muy grande, entonces se va a oponer al movimiento. O sea,
Si el paracaidista va hacia abajo, la resistencia va a ir hacia arriba. La resistencia cae en el aire. ¿Sí? Entonces, eso sí es una fuerza externa porque está por fuera. Bien. Y, y bueno, la presión del aire no, porque el aire no tiene presión. Lo que tiene presión es toda la atmósfera. La atmósfera sí, sí, sí tiene presión, pero el aire no. Bien. Entonces ahí, pues, para que no se confundan con eso. Aquí sería la resistencia del aire, eso sí. ¿Sí? Porque el aire, pues, como tiene, también puede tener fricción. ¿Sí? ¿Bien? O sea, por ejemplo, si hay mucho viento, si hay poquito viento, bueno, eso se opone al movimiento del paracaidista. ¿Sí? Si el paracaidista va, por ejemplo, así en diagonal, el viento puede hacer que vaya hacia el otro lado. Y esa es la resistencia entonces del aire. Entonces sí sería la B aquí. Sí, chicas, ¿les quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que expliqué? Listo, entonces, listo, ya se nos acabó el tiempo, sí, se fue rapidito, ¿verdad? Pero bueno, sí, así nos vamos reuniendo semana a semana y ustedes van haciendo pues los simulacros y así con eso yo creo que se entrenan bastante bien. ¿Listo? Entonces, listo, que ya son libres. Les agradezco su participación. Cualquier cosa, cualquier duda, me avisan por el grupo. Bien, listo. Entonces, quedamos así. Hasta la próxima, chicas. Que les vaya muy bien.